Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Andrés Córdoba y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Ámbito Jurídico. En el día de hoy vamos a explicar cómo se entienden las obligaciones en el sistema jurídico colombiano. Pues bien, estas se encasillan cuando una o más partes deben cumplir con las leyes del país para en beneficio de una o todas las partes, en donde en estas obligaciones no debe haber una supremacía jurídica, sino entre una o varias partes debe mantenerse un equilibrio para que no afecte a la sociedad del Estado, en donde un ejemplo de las diferentes obligaciones que existen en nuestro país es cuando los padres ya no pueden alimentarse por su propia cuenta, entonces los hijos contraen la obligación para que les brinden alimentación y bienestar a estos. Ya en Colombia existen tres tipos de obligaciones y son las obligaciones de dar, hacer y no hacer, en donde en el ejemplo anterior podemos evidenciar que es una obligación de dar. Ya en nuestro país también estas obligaciones traen sus efectos, en donde el primero es que todos los contratos son ley para las partes, en donde en este punto se puede entender en que se llegue a llegar a un mutuo acuerdo entre las partes para que se pueda disolver la obligación. De lo contrario, si no se hace de esta manera, la obligación en los diferentes contratos existentes seguirá vigente ante las leyes colombianas. Y si se llega el caso, y si se llega a un mutuo acuerdo, el único que podrá disolver los diferentes contratos será el juez, en donde éste dictaminará ante las leyes colombianos y según las evidencias que presenten las partes, si el contrato es disuelto o no. En donde también otro efecto en las obligaciones es que entre una o dos partes no debe haber un vicio de mala fe en un contrato y que el contrato sea pactado a cabalidad, en donde en este punto podemos dar un ejemplo y es, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, si una persona le vendió a otra una casa, pero la persona que le vendió la casa no le evidenció de que al comprar esta casa tenía un problema y el problema es que cada vez que llovía el agua se le entraba en el baño. Entonces, pues así se firmó y se pactó con la parte comprante, en donde la parte comprante no sabía que tenía este vicio en el contrato, entonces hacia la parte comprante le hizo un daño porque esta no podrá disfrutar de su bien plenamente hasta que no pueda arreglar este problema. Entonces, en este punto existe este vicio de mala fe porque la parte que le vendió la casa a la otra no le mencionó que tenía este problema. Entonces, pues ahí se existe este efecto, en donde pues la parte comprante podrá demandar ante el juez para que le sea restituido su dinero si llegado al caso y se presentan las pruebas eficaces para que el juez le restituya el dinero por la compra de este bien que presentaba este vicio, en donde este efecto se encuentra regulado por el artículo 1603 del Código Civil colombiano. Ahora bien,
Otro efecto de las obligaciones es la responsabilidad del deudor, en donde todo deudor ante los diferentes contratos en el sistema jurídico colombiano le debe velar porque se ejecute de manera eficaz hacia el acreedor y que la culpa del deudor, como es el responsable, caerá en diferentes niveles según el tipo de contrato. Y este es un deudor, es un tipo de garante para que los contratos se ejecuten de manera eficaz, justa y equitativa, en donde en cada contrato la responsabilidad será diferente para el deudor. Y de ello, y de este efecto, lo podemos evidenciar en el artículo 1604 del Código Civil colombiano. En una última instancia, los modos de extinguir las obligaciones, como ya conocemos, se presentan varias: el pago efectivo, la transacción, la prescripción, la remisión, etcétera. Pero también existen otros tipos de obligación en nuestro país y son la nulidad, que esta se subdivide en la nulidad absoluta y la nulidad relativa, en donde en la primera, en todo contrato se deben cumplir con los requisitos para contraer las obligaciones. Por ejemplo, la causa lista, el objeto lícito, la capacidad legal, en donde si no se cumple con alguno de estos requisitos, se podrá solicitar por una o más partes ante el juez, en donde el juez podrá dictaminar si se disuelve el contrato según la ley colombiana. O también de manera oficiosa la podrá solicitar esa nulidad absoluta por parte del juez. Pues acá podemos ver que se debe cumplir estos requisitos, o si no, el contrato de arriendo, contrato de compraventa, contrato de permuta será nulo. Y por último, la nulidad relativa se presenta cuando se puede corregir el error. Acá, por ejemplo, podemos poner un ejemplo en un contrato en donde el arrendador no le subió el aumento del IPC correspondiente a cada año al arrendatario. Entonces se puede solicitar el arrendador esta nulidad relativa, en donde se debe llegar a un mutuo acuerdo entre el arrendatario y el arrendador para que se pueda corregir este error, porque está afectando al arrendador y que según la ley colombiana le corresponde a este, pues cada año en un contrato de arrendamiento se debe subir el arriendo según el aumento del IPC. Entonces, acá en este punto se puede llegar a un acuerdo, pero la nulidad no será absoluta, sino relativa, en donde pues se puede corregir el error. Acá en este punto no debe intervenir una parte externa a las partes contrayentes, ni tampoco el juez, sino solamente será responsable las partes. Pues a diferencia de la anterior nulidad, sí la podrá solicitar el juez. Gracias.